Bueno, Gustavo, muchas gracias por la introducción. ¿Me escuchás bien, Gustavo? Simplemente Sí, para corroborar. sí, 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 se escucha bien. muy bien, voy a tratar de hablar fuerte para que el audio esté bien. Gracias a todos también por participar. Como Gustavo dijo, el título de la presentación va a ser Estrategias para mejorar el valor nutritivo del silo de sorgo. Entonces, una de las primeras cosas que hicimos cuando empezamos a hacer investigación con esto, en particular yo hace 4 o 5 años en la región, fue ver cuál era el problema. Y si bien por ahí acá estoy mostrando el foco en la región, este es un problema mundial. Lo que ven aquí a la izquierda es un monitor de sequía que tiene el Departamento de Agricultura de los Estados Unidos y con diferente intensidad de color están viendo las áreas que tenían sequías más severas, ¿no? El rojo más intenso, un bordó ya, un color casi vino tinto, eran las que tenían el nivel de sequía excepcional, era más dramático que la sequía severa. Y ese año, el último que tuvimos muy crítico nosotros fue en el 2022. Pero esto es bastante común, siempre tenemos sequías muy frecuentes acá, simplemente tenemos diferentes grados de severidad de sequía. Este, Algo similar ocurre en otras partes del país y en el mundo también, en Argentina, en Sudamérica, en el oeste de Europa. Eh, a su vez, el motivo por el cual hay mucha producción acá, en 3 horas a la redonda, donde estoy en Amarillo, Texas, hay medio millón de vacas lecheras en producción, es porque hay riego. Y en el gráfico que ven a la derecha es un acuífero, uno de los acuíferos más grandes y más estudiados del mundo, que se llama Ogalala, que va desde el norte de Estados Unidos, desde South Dakota, y llega hasta el sur, hasta Texas y Nuevo México, pasando por varios estados, Kansas, Nebraska, Colorado. Y lo que ven en este gráfico representado es el nivel de lo que fue bajando la saturación de agua en la tierra, en los suelos, desde 1950 hasta el 2007. Y otra vez, cuanto más intenso el color, cuanto más violeta intenso es, más fueron bajando los niveles de agua en metros en esos suelos. ¿Sí? Más o menos para poner en perspectiva el grado de extracción, en este tiempo fueron alrededor de 330 kilómetros cúbicos que se extrayeron de agua. Eso sería más o menos un tercio del lago Erie, o para quienes oyentes de Argentina sería 4 veces el lago Nahuel Huapi. Eso fue lo que se ha extraído, y lo que está sucediendo es que la tasa de extracción es 10 veces mayor a la tasa de reposición. Entonces lo que veían en estos estudios es que para el 2050 vamos a perder un tercio de la tierra con riego. Algo similar pasa en California con el acuífero que tienen allá en el Valle de California, donde están teniendo tasas de extracciones similares y están empezando a tener problemas para producir forrajes. Y agregándole un problema más a esto es el de la inflación y el aumento de los insumos. Podemos incluir acá fertilizantes, precio de semillas, herbicidas, pesticidas. Entonces, frente a eso, a esos desafíos también empezamos a ver oportunidades. Si bien en este gráfico podemos ver que el precio de fertilizante aumentó tanto como para silo, para hacer silo de maíz o silo de sorgo, y herbicida y semillas, los costos son más bajos cuando hablamos de sorgo. ¿Cuánto más bajos? Alrededor de 40% menos, según los datos que tenemos de agentes de extensión que se encargan de la parte de economía en la Universidad de Texas. Herbicida también es menor, y semillas sale más o menos un 10% el costo de sembrar por hectárea. Eso es porque el precio de la bolsa es más o menos un tercio, la de sorgo comparado con la de maíz, y más o menos se puede hacer el triple de hectáreas. Entonces, en total, por lo menos para esta región, nos daba que sale más o menos un 60% más barato producirlo que el maíz. Ahora bien,
Esos eran los problemas que veíamos en la región y las oportunidades, pero la siguiente pregunta es ¿cuáles son las necesidades? Y para entender las necesidades hay que entender cuáles son los objetivos de la producción de forrajes. Y una forma de organizar esto es dividirlo en cuatro cuadrantes y en un eje de dos coordenadas en rendimiento y calidad. Y obviamente el cuadrante que siempre queremos estar es el de arriba a la derecha. ¿Por qué? Porque en este cuadrante vamos a lograr alto rendimiento y alta calidad. Después podemos discutir qué es alta calidad, si es alta digestibilidad de la fibra, contenido de almidón, proteína, etcétera. Pero a su vez también tenemos que considerar otras cosas. O sea, si bien con ciertos híbridos podemos lograr esto, por ejemplo, con muchos híbridos de maíz, generalmente podemos obtener alto rinde y alta digestibilidad si tenemos el agua y si tenemos la temperatura apropiada para producir maíz. Este, en algunas regiones, como la que estamos nosotros, regiones semidesérticas donde hay escasez de agua, o regiones subtropicales donde las temperaturas son muy altas, o inclusive en regiones donde ha habido enfermedades que ha afectado gravemente a la producción de maíz, esto atenta aumenta el riesgo de la producción forrajera y el riesgo en el sistema. Frente a esto, estamos tratando de buscar híbridos que traigan resiliencia al sistema en cuanto a sequía, en cuanto al estrés térmico y en cuanto a las enfermedades híbridos que también sean usos en el eficiente del agua cuando hay escasez de agua, ¿sí? En estas regiones especialmente que son semiáridas y que están bajando los niveles de agua de los pozos para irrigar. Y también que no sean muy complicados desde el punto de la logística de la cosecha, ¿bien? Como esto es muy difícil encontrar todo en un híbrido, lo que proponemos y la idea que creemos que es la más correcta es tratar de diversificar el sistema de producción también para tratar de lograr los objetivos al mismo tiempo que estamos disminuyendo algunos de estos riesgos. El peor cuadrante y el que siempre queremos tratar de evitar es acá. Un ejemplo para mí claro en esta región que llueven 250 milímetros, 300 milímetros al año, sería tratar de producir maíz en secano. Es algo que es extremadamente riesgoso en esta zona y es muy probable que termines con bajo rendimiento y con baja calidad. Y después hay otros dos cuadrantes en los cuales nos podemos enfocar dependiendo qué quiera nuestro cliente. Y otra vez, esto es lo más importante, es entender qué quiere el cliente, qué necesita el productor. Si tiene un inventario de forraje ajustado y necesita producir más, seguramente va a ser más fuerte el enfoque en rendimiento y va a estar en estos dos cuadrantes. Ahora bien, si es de alto rendimiento pero de baja calidad, estos forrajes, por ejemplo, digamos un forraje fotoperido sensitivo, un sorgo que puede dar alto volumen, pero pobre digestibilidad de la fibra, u otros sorgos que dan alto rinde, van a servir más para alimento de vaca seca o vaquillona de reemplazo, vaquilla de reemplazo. Caso contrario, si tienen un buen inventario de forraje y lo que necesitan es un forraje de buena calidad, este, pueden enfocarse en, por ejemplo, digamos un sorgo BMR enano, un dwarf, ¿sí? Que no va a dar mucho rinde, pero puede tener gran calidad, ¿sí? Y nombro sorgo, pero me podría enfocar también acá en forrajes de invierno, trigo cosechado en tiempo de embuchado, va a tener excelente calidad con respecto a digestibilidad de la fibra, la proteína cruda que va a tener, pero obviamente en la época de embuchado va a dar menos rinde, ¿sí? ¿Cuál es la importancia del foco acá? Que al tener esa alta proteína, por ejemplo, se pueden disminuir la inclusión de ingredientes costosos como concentrados proteicos. Entonces, este cuadrante es otro también a considerar. En estas regiones donde, por ejemplo, la que estoy yo, regiones de Torreón o regiones de California, que hay mucho ganado y escasez de forraje, generalmente termina un poco más en estos dos cuadrantes el foco, pero sí a veces también hay algunos productores que necesitan calidad y por ahí hacen
un forraje en el cual no van a tener alto rinde, pero sí van a tener buena digestibilidad de la fibra. Ahora bien, frente a todo esto que acabamos de discutir, lo que queríamos hacer es ver cómo se compara el sorgo con el maíz y cuáles son las ventajas y las desventajas. Entonces lo que tenemos como ventaja es que es un forraje que es más tolerante a la sequía. Esto se explica por muchas diferencias fisiológicas que si tienen preguntas las podemos discutir después de la presentación. Eh, es más eficiente en el uso del agua, ¿sí? Especialmente en estos ambientes en los cuales tenemos limitado la cantidad de precipitaciones y están bajando los niveles de agua de los pozos. Entonces, en ese tipo de ambiente es más eficiente el uso del agua del sorgo en muchos años. Cuando está el agua disponible, ahí la historia cambia, ¿sí? Ahí sí puede ser más eficiente en el uso del agua el maíz que el sorgo. Esto también va a depender de los híbridos. Y después el costo de insumos que es más barato. Ahora bien, ¿cuáles son las desventajas? Que tiene menos cantidad de almidón y ese almidón es menos digestible y que tiene mayor cantidad de fibra y esa fibra es menos digestible. Con una excepción que son los sorgos BMR, que los voy a explicar en un rato, que esos sorgos le compiten muy bien en digestibilidad de la fibra al silo de maíz. Entonces, a partir de ahora voy a dividir la presentación en dos partes. La primera parte que me voy a enfocar ahora son estrategias para aumentar la digestibilidad de la fibra del silo de sorgo. Y la segunda parte va a ser la digestibilidad del almidón. Lo que ustedes ven en esta foto son dos hojas de dos híbridos diferentes. El híbrido de la izquierda es un BMR y el híbrido de la derecha es un no BMR. BMR viene de las siglas de en inglés Brown Mid Rib, que es porque tiene esta parte de la planta marrón, ¿sí? Y estos híbridos lo que tienen es menor cantidad de lignina y mayor digestibilidad de la fibra, ¿sí? Tienen unas mutaciones en diferentes cromosomas y ese es el resultado. Ahora bien, ¿por qué nos interesa la digestibilidad de la fibra? Por nombrar un estudio, esto es conocimiento ya probado hace con muchos estudios, o sea, tenemos muchísima evidencia para probar esto, que cuando aumenta la digestibilidad de la fibra, aumenta el consumo de materia seca. Por citar un estudio encontró que aumentaba por cada punto porcentual casi 200 gramos de consumo de materia seca. ¿Por qué nos importa esto? Porque si llegamos a a un aumento de 1 kilogramo de materia seca por cada kilo que aumenta, sabemos que aumenta aproximadamente 1,5 kilos la producción de leche de 4% corregido por grasa. ¿Sí? Ahora bien, ¿por qué sucede esto? Para hacer un repaso fisiológico muy grande. Muy breve. Tenemos los forrajes, ¿sí? Y después tenemos que van a limitar el consumo, si hay una regulación del consumo que es mecánica, y esos forrajes, cuanto menor sea la digestibilidad de la fibra, más tiempo van a pasar el rumen, este rumen se va a expandir y lo que hace es manda una señal al cerebro y la vaca deja de comer. Ese tipo de regulación del consumo de las vacas se llama regulación mecánica. Hay otros tipos de regulaciones que no las voy a cubrir ahora. Si tienen preguntas las podemos discutir al final, que es la metabólica. Hay una endocrina también. Ahora bien, ¿cuál sería el ejemplo práctico acá? Que si tenemos un forraje que tiene baja digestibilidad de la fibra, vamos a tener más llenado, menor consumo. Con menor consumo va a bajar la producción de la leche. Por eso es tan importante el foco en digestibilidad de la fibra y es para muchos productores en este área la segunda prioridad después de rinde. Primero es rinde, la segunda prioridad más importante para ellos es digestibilidad de la fibra con respecto a los forrajes. Para mostrarles un poco de evidencia, esto es un experimento que se hace en Florida, ¿sí? Ya hace varios años. Florida y Texas tienen los dos más grandes del país. Y acá lo que hicieron fue
una revisión de 24 ensayos que se hicieron desde el 2008 al 2019 con 437 híbridos, ¿sí? Y allá como es subtropical, tienen clima más cálido, pueden hacer dos gruesas, ¿sí? Pueden hacer sorgo en primavera y después pueden hacer en verano. Acá no, acá podemos hacer uno solo al año por la temperatura que tenemos. Ahora bien, ¿qué es lo que encontraron en estos 24 ensayos con 437 híbridos? Ya sea que los hacían en primavera o en verano y que tenían un sorgo forrajero doble propósito o un sorgo Sudan Grass, siempre había más digestibilidad de la fibra en los BMR comparado con los no BMR. Acá están los puntos porcentuales de diferencia comparando BMR con no BMR, pero más o menos en promedio vemos que están alrededor de 5 puntos porcentuales más alto, que equivaldría casi a 1 kilogramo de consumo de materia seca y 1,5 kilos de leche, ¿sí? Si esto fuera 6, sería exactamente 1 kilo con la ecuación anterior que discutimos. Después para llevarlo a otro lugar del país donde se hacen muy diferente. El primero era una región más subtropical, este es una región semiárida, que es Texas, pero también se viene haciendo de hace más de 15, 20 años los ensayos acá. Yo simplemente resumí los ensayos de 4 años, pero vemos las mismas diferencias. Cuando comparamos sorgos BMR y no BMR, y acá puse los forrajeros doble propósito y Sudan Grass, vemos alrededor de 5 puntos porcentuales de diferencia en la digestibilidad de la fibra, explicado en gran parte por menor cantidad de lignina, ¿sí? ¿Cuánto? Más o menos 0,6 puntos porcentuales menos. Ahora bien, también es importante aclarar que hay variabilidad. Si estos son los promedios, hay que buscar estos ensayos y buscar cuáles son los híbridos que mejor se acoplan a sus objetivos, porque hay algunos BMR que van a tener menos digestibilidad de la fibra que otros. Los que le quería mostrar ahora son ensayos en los cuales alimentaron esto a vacas y luego estos autores hicieron un análisis de todos esos estudios, ¿sí? O sea, lo anterior eran ensayos agronómicos en los cuales mandaban muestras al laboratorio. Este es un metaanálisis, es decir, es un estudio de otros experimentos donde lo alimentaban. Y lo que hacían eran, se fijaban, sorgo BMR versus sorgo convencional, fue lo primero que se fijaron. Los estudios fueron de 1984 a 2015. Esto en algún momento debería ser actualizado porque los híbridos han cambiado mucho, pero igual son datos muy buenos. Y lo que veían era que había una diferencia en digestibilidad de 7 puntos porcentuales, ¿sí? En favor de BMR, y eso explicaba un aumento en el consumo de materia seca de casi 1 kilo y un aumento en la producción de leche de un poco más de 1,5 kilos. Pero no se quedaron ahí, siguieron haciendo otros análisis en este estudio y lo que analizaron fue la comparación de sorgo BMR con maíz convencional. Y vieron que no había diferencia en lo que era consumo de materia seca, la digestibilidad de la fibra era muy similar también y no había diferencia significativa en lo que era producción de leche. Con lo cual, este metaanálisis lo que estaba mostrando es que sí se puede reemplazar el silo de maíz, al menos parcialmente, con un silo de sorgo BMR. Obviamente que también hay que hacer ajustes en la dieta. En muchos de estos estudios lo que hacían era porque la digestibilidad del almidón del BMR es más baja o menor contenido de almidón, tenés que aumentar la otra fuente de almidón en la dieta para esta región y muchas regiones, generalmente eso es el grano de maíz seco molido. Bueno, en este punto espero haberlos convencido del valor que tiene el sorgo BMR y que realmente le puede competir al silo de maíz en lo que respecta a digestibilidad de la fibra, simplemente que hay que hacer ajustes en la dieta cuando se reemplaza este silo de maíz con algún sorgo BMR. El siguiente paso es este, responder la pregunta de por qué considerar el macho estéril. Y la respuesta de esto es que hay muchos problemas y recientemente hay nuevas tecnologías que
son prometedoras para mejorar el procesado de grano de sorgo, pero antes no lo podíamos lograr. Este, para poner en perspectiva, uno de los indicadores que usamos para procesamiento de grano, que es el Berry Processing Score, el promedio nacional es de 10% y 85% de las muestras que se enviaban a un laboratorio de Estados Unidos estaban por debajo del 20%. Ese score lo que mide es cuánto almidón pasa por un tamiz de 2,36 o 1,7 milímetros. En este caso estaban usando, ese promedio era para 1,7 milímetros. Frente a ese problema, lo que decidimos hacer es no producir grano, entonces producir un macho estéril BMR. Y una de las ventajas que veíamos era que al no producir grano, los azúcares aumentaban de la etapa de embuchado a 6 semanas después, más o menos en 5 veces, ¿sí? De aproximadamente 3,8% a casi 19%. Esos experimentos se habían hecho en la zona de Nueva York y se siguen haciendo también ahora en la zona de Tennessee. Y nosotros lo que quisimos hacer y realizamos en el 2022 fue replicarlo en la zona de Texas. Entonces lo que hicimos es con un productor que tenía medio círculo pivot, estos serían 60 acres, aproximadamente 30 hectáreas, lo dividimos en dos partes. En el oeste teníamos dos estériles, uno VMR y uno no VMR, y en el este teníamos tres híbridos que sí producían semilla, este, y teníamos dos VMR y uno no VMR, ¿sí? Algo que quiero aclarar acá es que en la zona gris, este productor tenía otro sorgo, con lo cual tuvimos un poco de polinización cruzada y desarrollo de grano en los estériles, pero fue muy poco el desarrollo de grano que hubo. Por eso van a ver que los niveles de almidón son un poco más altos de lo que deberían ser para un estéril. Sin embargo, vimos algo que es bastante consistente, y que está en la literatura, que es que cuando no desarrolla grano la planta, todos los azúcares que produce por fotosíntesis, en vez de mandarlos al grano para producir almidón, los acumula. Entonces lo que ven en este gráfico es en la derecha básicamente tenemos lo que sería el almidón del sorgo que desarrolla grano, que es mucho más alto, está casi cerca del 30%, y cuando lo comparamos con el que no desarrolla grano es mucho más bajo el almidón justamente porque no había desarrollado mucho. Sí desarrolló algo por este inconveniente de polinización cruzada que tuvimos. Si no hubiésemos tenido eso, tendría que haber estado por debajo de 10%. Y con respecto a azúcares, lo aumentó hasta 18%. Y este intercambio es bastante consistente. Siempre sucede cuando la planta es estéril y no desarrolla grano, acumula estos azúcares. Entonces esa es una ventaja que veíamos. Muchos de estos azúcares se pierden al tiempo de ensilado por la fermentación, pero sí ayudan mucho a obtener una fermentación muy buena. Y con estos silos generalmente tenemos un pH de 3,8 y ácido láctico también muy alto. Tenemos un perfil de fermentación bastante bueno. ¿Cuáles son otras ventajas que veíamos? Que reducía el riesgo de vuelco porque no tenés el peso del grano en la parte de arriba de la planta, y además te aumentaba la ventana de cosecha, porque si producís algo que te va a dar grano y tenés una tecnología subóptima de procesado, algo que siempre hacíamos para compensar era cosechar en grano de estado pastoso. ¿Por qué? Porque si cosechás en estado de grano duro, el grano pierde humedad, es más difícil de partir y es menos digestible. Entonces, al tener tecnologías subóptimas de procesado, solamente podíamos partir del 30 al 50% del grano, lo que hacíamos era cosechar en estado pastoso que dura una semana, mientras haciendo un estéril, la ventana de cosecha puede ser de 3 a 4 semanas dependiendo del híbrido y el tiempo que se siembre. Y esto es bastante importante porque facilita la logística. Y hay muchas veces, obviamente, que no podemos entrar a sembrar si, por cuestiones de climáticas o porque los contratistas están ocupados esa semana y estas facilidades desde el punto de vista logístico son bastante importantes.
Ahora bien, también traía un problema estos machos estériles. Y lo que sucedía es que al no tener el grano no tiene la parte más seca de la planta, con lo cual eh, cuesta más que lleguen a una materia seca de entre 30 y 40%, que es lo que siempre busca el productor para disminuir riesgos de lixiviados, ¿sí? Y esto es una preocupación para algunos de estos productores. Entonces, frente a eso, lo que hicimos es sacar publicaciones y tratar de resumir cuáles son las estrategias que puede haber para disminuir estos riesgos de lixiviados. Entonces, lo que ven en el eje de las I es la producción de lixiviados. Para la gente que no esté familiarizada con el concepto, es básicamente un fluido que se produce de la planta, se ve como un líquido verde que básicamente tiene muy altos azúcares y que tiene las ventajas de que se pierde eso del silo y además que es un contaminante. Entonces, si eso llegara a ríos o a lagos, sería un grave problema. Entonces, ese es otro de los grandes problemas de los lixiviados. Con los cuales los queremos controlar y se han hecho muchos estudios para ver cuáles son los factores que aumentan el riesgo. El más grande de todos es cuánta humedad tiene la planta en el tiempo que se cosecha y se pica y se hace el silo. Y los riesgos empiezan a aumentar sobre todo después de 28%. Y hay diferentes ecuaciones. Hay ecuaciones lineares, hay ecuaciones cuadráticas y hay ecuaciones que son exponenciales, ¿sí? Más allá de eso y de las diferentes ecuaciones, hay algo que es consistente, que es que siempre a mayor humedad aumenta y las ecuaciones más recientes y por ahí las mejores, lo que muestran es que el riesgo va cambiando. Es decir, cuanto más humedad tiene la planta, este aumento en la producción de lixiviados es mucho más alto. ¿Por qué digo esto? Porque hay muchos productores que pueden estar en este rango tomando riesgo con otras precauciones, ¿sí? Entre 25 y 30% de materia seca lo pueden hacer, pero tratan de sacar riesgo por otro lado. Otros productores no quieren tomar nada de riesgo, cero. Entonces, inclusive si está acá en 25 o digamos 28% de materia seca, igual lo cortan, lo dejan secar y después lo pican y lo ensilan. Entonces, ¿cuáles son las cosas que podemos controlar? Selección de híbridos de cultivo y la fecha de siembra. ¿Por qué? Porque si siembro tarde, por ejemplo, y siembro algo que tiene madurez tardía, no se me va a llegar a secar nunca, ¿sí? Entonces, si estoy sembrando tarde, por ahí tengo que empezar a considerar ciclos más cortos. Este es el más común que les decía, que se utiliza bastante, sobre todo para los productores que no quieren tomar riesgo. Básicamente lo cortan en esta región que es semiárida se seca rápido y hay viento, entonces lo cortan en la mañana, lo dejan secar, lo levantan en la tarde y lo pican, ¿sí? Otra es a considerar el procesamiento del forraje, ¿sí? Si no van a hacer eso, si no van a hacer el punto número 2 y van a cortar, picar y ensilar directamente, tratar de no procesar el forraje de manera extrema, ¿sí? No mucho más que 3/4 de pulgada, 19 milímetros. De hecho, se tendría que ser de ahí para arriba, al menos 19 milímetros y un poco más para tratar de disminuir el riesgo y además considerar la densidad de empaquetamiento y la configuración de silos, es decir, no empaquetar de más, no apisonar de más y aquí no se usa más en esta región y no se ven tanto, pero si fueran a hacer un silo torre que tiene una presión hidráulica muy grande en la parte más baja del silo, obviamente que tiene que estar más seco el forraje por la alta presión. Entonces, todos estos factores se pueden tener en cuenta para disminuir el riesgo de lixiviados. Frente a eso, hicimos una producción de un sorgo BMR estéril y lo alimentamos a 48 vacas en un experimento, ¿sí? Y básicamente lo que queríamos hacer era reemplazar parcialmente el silo de maíz con silo de sorgo haciendo otros ajustes en la dieta, ¿sí?
Entonces teníamos en el control 13 kilos de, la dieta control 13 kilos de silo de maíz de sorgo. En los dos tratamientos, en una reemplazamos el 25% de silo de maíz con silo de sorgo y en la otra el 50%. Obviamente, como les decía antes, a medida que vamos haciendo esto, reemplazando silo de maíz con silo de sorgo, especialmente con este que es estéril, así que no tenía nada de grano, hay que ir aumentando la cantidad de grano de maíz seco molido, ¿sí? Para mantener la cantidad de almidón y energía. También hicimos otros ajustes en la dieta para mantener similar la cantidad de fibra, de proteína, de almidón, ¿sí? Todas estas cosas son siempre ajustes que hacemos en los experimentos en los cuales cambiamos las dietas para que las dietas sean comparables, ¿sí? Entonces, la de control tenía más semilla de algodón y un poco más también de harina de canola para mantener similar la proteína. Este es el resumen de las dietas, ¿sí? Que alimentamos, no de la formulación, sino de las muestras de las dietas, ¿sí? Tomamos muestra de la dieta control, de la de 25 y de 50%, y esto es para mostrar que simplemente que logramos ese objetivo de mantener similar la cantidad de fibra, similar la cantidad de almidón, la fibra, la digestibilidad de la fibra también era similar, ¿sí? Tal vez aquí 2 puntos porcentuales más alta que la del control, pero eran bastante similares. Proteína también, etcétera. Y para resumir, porque en la presentación va a haber otros estudios, ya pasando los resultados, vimos que en lo que era consumo de materia seca, en la dieta que hacíamos un 25% de reemplazo del silo de maíz con silo de sorgo BMR estéril, y ajustando por otros ingredientes en la dieta, aumentaba 3 kilos el consumo de materia seca y la leche corregida por grasa y proteína aumentaba en 4,2 kilos, ¿sí? La de 50% también aumentaba, ¿sí? Con respecto a la de control, y entre estas dos no hubo diferencias significativas, pero numéricamente la más alta era 25% de reemplazo. Esto se debía a mayor producción en volumen de leche, ¿sí? Hubo mayor producción, específicamente de la que tenía 25% de reemplazo. Obviamente, como había más leche, esperábamos más producción de lactosa. Hubo una tendencia a ver más producción total de grasa, ¿sí? Y hubo un aumento en lo que fue la producción de proteína proveniente de la leche. Y una disminución en lo que fue el nitrógeno ureico en leche. Con respecto a lo que fue el peso corporal, no hubo variación al final del experimento. También evaluamos si hubo cambio en el peso, o sea, esto sería la semana 7 menos la primera semana del experimento, y no hubo cambios significativos. Y también evaluamos acá hasta la eficiencia alimenticia, que no hubo diferencias significativas. Entonces, para resumir esta parte de la presentación, para mejorar la digestibilidad del ensilado en sorgo con respecto, si nos enfocamos en la fibra, hay que considerar utilizar sorgos BMR, pero no simplemente cualquier BMR, sino buscar BMRs probados, especialmente si hay ensayos en su región. Generalmente lo que hacen los productores acá es buscar los ensayos de su propio estado. También como alternativa al sorgo macho, el macho estéril, ¿sí? ¿Por qué? Porque da la flexibilidad que aumenta la ventana de cosecha y simplemente considerar todas las cosas que expliqué antes para disminuir los riesgos de lixiviados. Esto se está haciendo, hay muchos productores haciéndolo, simplemente hay que hacerlo de manera responsable para disminuir los riesgos de producción de lixiviados. También otros riesgos que preocupan cuando hay baja
Materia seca es fermentaciones no deseadas producidas por clostridios y aumento de ácido butírico. Eso no hemos tenido problema, eh, en parte debido a la cantidad de azúcares que tiene. El sorgo tiene muy buena fermentación y baja el pH rápido, pero también hemos usado y se pueden usar algún aditivo de silo para bajar el pH más rápido y disminuir aún más ese riesgo. Ahora bien, la siguiente parte es discutir las estrategias para aumentar la digestibilidad del almidón. Hay tres factores que están probados y tienen el efecto más grande en aumentar lo que es la digestibilidad del almidón. Uno de ellos es la humedad de la planta, perdón, del grano. La humedad del grano que está asociado con la madurez. ¿Qué quiero decir acá? Por ejemplo, madurez, el grano de un sorgo en estado pastoso va a ser más digestible y tener más humedad que uno en estado duro, ¿sí? El procesamiento, es decir, cuanto más esté procesado el grano, cuanto más lo partamos, mejor va a ser la digestibilidad del almidón. El tiempo de silado, además de partirlo el grano, cuando nosotros los ensilamos, los microorganismos en el silo empiezan a degradar las proteínas. El almidón está relacionado con proteínas en matrices, digamos. Entonces, al degradar esa proteína, el almidón se vuelve más disponible. Entonces, este es otro factor. Y esto voy a estar mostrando evidencia de estos tres. Hay otros factores que también queremos evaluar y que no hay tanta evidencia, que es qué pasa con el tamaño de grano. Si lo aumentamos, si podemos aumentar la digestibilidad del almidón. ¿Qué pasa si aumentamos la cantidad de grano en la planta? Si podemos aumentar la digestibilidad del almidón. Esto más que nada a través del procesamiento, ¿sí? Si podemos aumentar el tamaño de grano, si el procesado se hace más fácil, y la cantidad de grano en la planta también, si se hace más fácil el procesado y más fácil la digestibilidad del almidón. Otro que se podía agregar acá es la composición del almidón, ¿sí? Tal vez considerar algunos sorgos waxy, etcétera. Pero para estos tres tenemos dato y lo voy a estar mostrando, para estos no, aún no. Eh, con respecto a lo que es la digestibilidad ruminal del silo de sorgo, ¿sí? Con el almidón, lo que vemos es, tienen acá un gráfico en el eje de la Y, es el porcentaje de almidón que se degradaba en el rumen, ¿sí? Y tienen básicamente en el eje de las Y, perdón, de las X, el tiempo de ensilado: 0, 30, 60 o 120 días. Y estas barras lo que representan es las dos de la derecha, la verde y la violeta, es grano cosechado en estado pastoso. La roja y la azul es cosechado en estado duro. La verde es grano craqueado y la violeta es grano entero. Y acá la roja es grano entero y este es grano craqueado o partido, ¿sí? Entonces, lo primero que pueden ver es que en grano pastoso la degradabilidad del almidón en rumen es 30% más que en grano duro, ¿sí? El motivo por el cual vieron tiempo de ensilado también era para ver si el tiempo de ensilado podía compensar esa baja en la digestibilidad del almidón del grano duro. Y en este caso levemente lo hizo para el que era duro y que no estaba partido, pero fíjense que de todas maneras terminó alrededor de 20 puntos porcentuales más bajo que el que era grano pastoso, especialmente si estaba partido. Para mostrar un poco más de evidencia en lo que es procesamiento de grano, en este estudio que hicieron en Florida, básicamente tomaban grano entero, ¿sí? De diferentes híbridos de sorgo, lo cortaban en dos partes o en cuatro partes. Y lo que veían era que cuando estaba cortado en cuatro partes, casi que se triplicaba la degradabilidad del almidón en rumen comparado con lo que era grano entero. Ahora bien, lo que hicimos nosotros es, el año pasado logramos tener conocimiento de una nueva tecnología que estaba maximizando.
el procesado de grano de sorgo. Y entonces hicimos un experimento en lo cual evaluábamos esa tecnología, ¿sí? Entonces, removíamos los crackers, los quebradores de grano, o los roladores, o los poníamos con ajustes eh, apropiados para tratar de partir ese grano, ¿sí? Es decir, los poníamos muy justo a los roladores, a 0,5 milímetros de distancia. Y también para responder la pregunta si mayor proporción de grano puede mejorar el procesamiento de grano, cortamos a 20 centímetros del suelo y a 120 centímetros del suelo, ¿sí? Acá básicamente estamos levantando principalmente panoja y un poco más de materia verde de la planta, pero más que nada panoja. Luego hicimos tres tipos de cosecha en base a estas dos cosas que acabo de explicar, que era corte bajo sin los roladores, bajo con los quebradores de grano y alto con los quebradores de grano. Y después teníamos un tiempo de almacenamiento en silo que era de 0 días o de 90 días. Cuando tomamos muestra y hacemos separación de partículas, lo primero que encontramos era que cuando no teníamos ningún tipo de procesador de grano, y acá más o menos la longitud de corte era de 19 milímetros para la fibra. Sí había un poco de grano procesado por ese corte que se le hace a la fibra, pero era muy poco, 15%, es decir, había 85% de grano entero. En el otro tratamiento, que era la misma altura de corte, 20 centímetros del suelo, pero con, con esta tecnología, había apenas 1,6% de grano entero y el 98,4% estaba procesado. Y cuando levantábamos el cabezal y cortábamos a 1,20 m de altura, ¿sí? Más que nada estábamos levantando panoja y grano, el 100% del grano estaba procesado. Estos granos que ven acá no están enteros, o sea, están dañados. Sí están separados porque tienen más de medio tamaño de grano de sorgo, por eso lo separamos. Estos tienen menos de medio, menos de la mitad del grano, pero no había grano intacto, ¿sí? Era 0% la cantidad de grano intacto, de esa forma. Como les decía antes, hay un score que utilizamos que es diferente al score que se utiliza para maíz. Para sorgo se utiliza el que se llama BPS, que es Berry Processing Score, que es el porcentaje de almidón que pasa por un tamiz de 1,7 milímetros, ¿sí? Hay dos, algunos que usan el de 2,36 y otros que usan el de 1,7. Nosotros en este caso usamos el de 1,7. ¿Por qué? Porque hay publicaciones de otras universidades que dicen que el objetivo tiene que ser tener más del 50% de almidón pasando por ese tamiz. Cuando no usamos procesadores, nos dio un promedio muy similar a lo que es el promedio nacional de procesado de sorgo, que es bastante pobre, es alrededor del 10%. Cuando lo usamos estábamos arriba del objetivo, ¿sí? En 56%, y cuando levantábamos el cabezal, mucho más. Obviamente acá también puede ser que cuando levantás el cabezal, había más almidón porque estás levantando más que nada grano, ¿sí? Y obviamente es más seca la planta porque estás levantando el silo, pues estás levantando más que nada la parte más seca de la planta que es el grano. Pero, si bien mejoraba el procesado significativamente, cuando veíamos lo que era la degradabilidad del almidón y comparábamos esas dos alturas de corte, ¿sí? Ahora me estoy enfocando en los dos tratamientos que tenían los quebradores de grano. Lo primero que veíamos era que el aumentar el tiempo de ensilaje de 0 días a 90 días aumentaba la digestibilidad de almidón en el rumen, pero cuando comparan estas dos barras, estas dos columnas naranjas, la diferencia que tienen es un punto porcentual, ¿sí? Una era 66% y otra era 67%.
¿Qué quiero decir con esto? De esta forma estabas dejando mucha biomasa a campo y obviamente que simplemente lo hicimos para responder una pregunta científica. Nadie haría esto, dejaría tanta biomasa en el campo. Pero además demostramos que con esta tecnología, que ya el procesado era tan óptimo, no hacía falta levantar el cabezal para tratar de mejorar el procesado de grano, o por lo menos hasta los 3 meses no había diferencia que justifique hacer eso, ¿sí? Entonces, en resumen, para resumir lo que fue la digestibilidad del almidón, tenemos que es mayor en grano pastoso que en grano duro, ¿sí? Estas tecnologías permiten de todas maneras ir en grano duro. De hecho, la recomendación de quienes crearon esta tecnología es ir a grano duro porque como parten más del 95% del grano, y obviamente que esto va a depender del híbrido, del manejo de los híbridos del tiempo que, en el momento en el que se coseche, ¿sí? Pero más allá de eso, en la mayoría de los casos está partiendo más del 90, 95, 98% de los granos y se puede ir en estado duro porque luego combinando ese grado de procesamiento con el tiempo de ensilaje, la digestibilidad de almidón es muy buena, ¿sí? Permite aumentar esa flexibilidad y aumentar la ventana de cosecha. El procesamiento de grano es clave para aumentar la digestibilidad del almidón y la duración del almacenamiento del ensilado también es clave, ¿sí? Cuando nosotros partimos más del 98% de grano, logramos una digestibilidad en el rumen después de 7 horas de incubación del 66%. Pero sí tienen que utilizar crackers o roladores y ajustes que fueron desarrollados para procesar grano. Lo que hemos estado haciendo en el pasado es que usábamos crackers que fueron desarrollados para maíz y ajustes de maíz, o algunos que decían que eran para sorgo, pero eran subóptimos, no funcionaban bien. Y esta tecnología este, nueva va a ser patentada el año que viene y voy a estar presentando más datos en el futuro. Luego la otra pregunta que tuvimos, y esto fue de un experimento anterior, en el cual no teníamos esta tecnología para maximizar el procesamiento del grano de sorgo, sino que utilizamos tecnología de procesado de maíz, de grano de maíz, fue qué pasaba con el tamaño de grano. Entonces comparamos una planta que daba un grano más cerca de 4 milímetros y otra que daba más de 3 milímetros. Y lo que queríamos hacer era comparar la digestibilidad del almidón, ¿sí? El F10, que es el de más a la izquierda, esto es de la compañía Richardson Seed, y el F24, ¿sí? Entonces lo que hicimos también fue con un productor en medio círculo pivot, de manera aleatoria nos dejó decidir dónde iba a ir el maíz y dónde iba a ir el sorgo. Él hizo una mezcla de sorgo Sudán Gras con millet en estas regiones celestes y acá nos dejó hacer el experimento. Y el experimento que hicimos fue el sorgo con el grano más pequeño y el más grande. Cosechamos a 30% de materia seca en estado de grano pastoso. Hay otra opción que podríamos haber tomado, que era agregar una tecnología que sea más agresiva de procesado. Y esto ya teníamos conocimiento que si cortábamos más fina la fibra y además poníamos más justo los quebradores de grano, podíamos aumentar. El motivo por el cual no le hicimos este estudio, que fue en el 2021, fue por preocupación por aumento de los costos del combustible, desgaste de los roladores de grano, y que enlentezca la cosecha y se pierda la eficiencia. Entonces, esa fue la alternativa que encontramos, es trabajar con estos híbridos y si funcionaba, en el futuro tratar de trabajar con nuevos híbridos que desarrollen los genetistas que puedan tener mayor tamaño de grano. Este video fue tomado con un dron, básicamente de, de donde se hizo el experimento. Lo que ven acá más blanco es el F24, que era el híbrido que tenía grano blanco, y este otro es el que tenía grano más pequeño, el F10. Lo que ya está cosechado es lo que tenía el productor, que era un sorgo Sudan Grass.
que lo había cosechado, dicho sea de paso, en floración, porque no le interesaba la producción de grano, porque no lo podían partir. En ese momento no tenían una tecnología que parta el grano, ¿sí? Ahora bien, esta es la lechería. Acá la planta que se ve más baja era la que tenía grano más pequeño, que es el F10. La más alta de 1,80 m de altura es el otro. Y los análisis que vamos a mostrar son de acá porque tuvieron buen control de malezas, de plagas, y se cosechó en el momento adecuado, que nosotros consideramos adecuado en ese momento porque no teníamos tecnologías de procesado de grano óptimas. Tuvimos otra lechería, pero no la incluimos porque teníamos alta presión de malezas, muchos problemas con pulgón amarillo, y hay datos que muestran que este, cuando tenés del 70-80% del área foliar infestada de la planta con pulgón amarillo, te baja el rinde a la mitad y también perdés calidad. Y además se cosechó muy tarde, en estado de grano duro, entonces le dimos baja prioridad para análisis. Volviendo a la lechería número uno, estos son los datos que voy a presentar. La primera pregunta que queríamos responder era cuál es la proporción de la parte reproductiva, vegetativa del sorgo y del maíz. Estos son datos que ya algunos los pueden haber escuchado, que la planta de sorgo es casi mitad y mitad, mitad parte reproductiva y mitad vegetativa. En realidad es un poquito menos, 45%, ¿sí? De lo que sería la mazorca. Y el sorgo forrajero, o en Argentina el que llaman doble propósito, es más 30-70. Esto explica también en parte por qué tiene menos almidón, ¿sí? Es porque tiene menos grano la planta. Luego lo que hicimos es comparar el tamaño de grano de los dos híbridos para ver que realmente sea más grande. Entonces lo que vimos era así que el F24, el 90% del grano quedaba arriba de un tamiz de 3,3 milímetros y el otro solo el 40%, ¿sí? Para mostrar que efectivamente era más grande. Y después hicimos el procesado de grano de sorgo, que es el que les comentaba antes, que encontramos una diferencia significativa que era opuesta a nuestra hipótesis, que luego nos dimos cuenta que no era una buena hipótesis. Nosotros pensamos que el que era grano más grande, una vez que esté procesado, más almidón iba a pasar por los dos tamices, el de 2,36 y el de 1,7. Esa fue nuestra hipótesis. Ahora bien, pero si empezás con un grano más grande, lo tenés que partir en más partes para que pase por un tamaño del mismo tamiz, mientras que si empezás con un grano más pequeño, por ahí partiéndolo, si lo tenés que partir en 8 partes, por ahí partiéndolo en 4 partes ya pasaba por el tamiz, o en 2 partes. Más allá de eso, aún esperábamos tal vez encontrar mejoras en la digestibilidad con porque al ser más grande, esperábamos que haya menos grano intacto, ¿sí? Al margen, esa lechería que yo le decía que cosecharon muy tarde y que hubo muchos problemas, este score había sido del 5 o 6%. Otros estudios que queremos hacer en el futuro es con la primera tecnología que les mostré, que es la que maximiza el procesado de sorgo. Queremos ver más tiempo de ensilaje. Yo les dije que de 0 a 3 meses aumentamos alrededor del 40 al 66% la digestibilidad ruminal después de 7 horas de incubación del almidón. Tenemos reportes de nutricionistas que están logrando 80% con más tiempo de incubación, entre 6 y 8 meses. Entonces queremos ver cuánto más se puede aumentar aumentando el tiempo de ensilaje. También estamos viendo diferentes ajustes de distancia de 0,5 a 1,25, porque 0,5 baja mucho la eficiencia en lo que es la cosecha, ¿sí? Se usa más combustible, disminuye la vida media de los crackers, este, y bueno, siempre usando una velocidad diferencial también que mejora el procesamiento del grano.
Otra dirección futura, y esta también la desarrollamos cuando no había una tecnología que partiera exitosamente el grano en silo de planta entera, fue una tecnología que es para grano de sorgo húmedo, que es una embolsadora que tiene roladores. Entonces queríamos ver si lográbamos una digestibilidad similar a otras fuentes de almidón. En este caso, el experimento que estamos haciendo es controlándolo con maíz rolado a vapor. Y básicamente lo que hicimos, y vamos a estar mostrando resultados en el futuro, es que cosechamos en alta humedad, ¿sí? Tenía 28% humedad, queríamos apuntar a 35, pero no lo logramos, estuvimos un poco más tarde. Esta es la primera parte de la embolsadora, que es donde están los roladores, y este es el procesado de grano, que logramos más del 90% de grano procesado. Lo ensilamos por un año y lo alimentamos a novillos para ver la digestibilidad del almidón y bueno, y esos resultados los vamos a tener el año que viene. Con eso me gustaría agradecer a todo el equipo de estudiantes, Douglas que es estudiante de doctorado, Arthur de magíster y los pasantes, los agrónomos que nos han ayudado en el experimento, así como también profesores de la universidad que nos ayudaron con los que fueron los experimentos donde alimentamos los sorgos, profesores de otras universidades y quienes desarrollaron esta tecnología y a quienes nos dieron el dinero para que podamos hacer estos estudios y colaboradores. Y con eso, Gustavo, puedo responder cualquier pregunta que tengas en la caja.